Nuestro protagonista murió como nadie, pero el destino le dio una segunda oportunidad. Renacido en el cuerpo de un noble, heredó un territorio en ruinas plagado de corrupción, hambruna y enemigos a la espera de atacar. Armado con los conocimientos de su vida pasada, está construyendo un ejército industrializando sus tierras y forjando un reino que desafiará todos los pronósticos. El manhwa empieza con la llamada urgente de un médico que ordena al equipo poner al paciente en un respirador artificial. Mientras tanto, Ian se ahogaba, su pecho resollaba mientras su corazón latía irregularmente, a punto de fallar. Jan, un dedicado diseñador mecánico industrial desde hacía 20 años, estaba al borde de la vida y la muerte. Su incansable trabajo no le había aportado más que desilusiones y una soledad generalizada. Ahora su incansable afán le ha pasado factura, dañando su salud mental y dejándole en este precario estado. Desde que nació, la vida de Jan había estado marcada por la tragedia. Un accidente de coche se cobró la vida de sus padres y lo dejó huérfano. A pesar de las dificultades, Jan siguió adelante aferrándose a la esperanza de que algún día la vida reconocería sus esfuerzos y lo consideraría un triunfador. Sin embargo, ese día nunca llegó. Tras graduarse, consiguió un trabajo mal pagado que apenas le mantuvo a flote durante 20 años. Su vida personal era igual de sombría. Había pasado toda su vida solo, sin experimentar nunca la intimidad de tomar a alguien de la mano, y ahora parecía que su viaje solitario estaba llegando a su fin. «Ian, ¿puedes oírme?». La voz de su amigo más cercano se abrió paso a través del caos, llena de preocupación, mientras intentaban sacarlo del abismo. Aún así, Ian no podía evitar cuestionarse el valor de una vida como la suya. Un sentido, una existencia así, mientras el cansancio lo abrumaba. Pensó: quizá me eche una siesta. Cuando Ian abrió los ojos, la escena que le rodeaba le resultaba totalmente desconocida. Se encontraba en una habitación de un lujo incomparable, adornada con cortinas de seda y brillantes luces de cristal. La opulencia del entorno lo hizo asustarse momentáneamente, pensando que de algún modo se había gastado todos sus ahorros en una extravagante habitación de hospital. Entonces apareció ante él una notificación: «Bienvenido al continente Mago de Elda». Se dio cuenta de repente que podría tratarse de uno de esos escenarios especiales sacados directamente de la ficción. En esta nueva y extraña tierra, Jan descubrió que ahora se le conocía como Ren. Perplejo intentó comprender sus circunstancias, pero las respuestas eran ilusorias. Pasó una semana en este mundo fantástico. Ren se encontró viviendo una vida de ensueño, siempre atendido por sirvientes. Poco a poco descubrió la verdad de su situación. Había muerto y se había reencarnado en el cuerpo de Ren Edgar, el tercer hijo del duque de la familia Alan Edgar. Ren tenía una hermana y un hermano mayores, ambos lo habían cuidado profundamente desde la infancia. «Hermanito, come». «Eso es, estás creciendo y no deberías pasar hambre», insistió su hermana, colocando una generosa carpeta delante de él. Su hermano le entregó una botella espumosa, explicándole: «Esto es agua mágica. Dicen que aumenta el poder mágico y la conseguía a un alto precio». Incluso su madre contribuyó a este ambiente acogedor, regalándole una camisa nueva que ella misma había confeccionado y animándole a que se la probara. Como el miembro más joven y mimado de la familia, Ren vivía una vida de comodidades sin igual. Pero mientras disfrutaba de este nuevo lujo, no podía evitar sentirse como un extraño en este mundo, preguntándose por qué se le concedieron tales bendiciones. Dudoso, razonó que tal vez fuera una compensación por las penurias que había soportado en su vida anterior. El mundo de Elda era un lugar maravilloso en el cual la magia sostenía todos los aspectos de la infraestructura. El Imperio Coreal, la mayor nación humana del continente, era un crisol de varias razas, incluidos elfos y enanos. La influencia de la familia Edgar era inmensa, ya que supervisaba un territorio de kilómetros cuadrados. Sus dominios presumían de campos fértiles, un gran castillo y una población de más de 1 millón. Como noble, Bren tenía todo lo que podía desear, desde ropa fina hasta una criada personal. Sin embargo, cada vez que se miraba en el espejo, veía el rostro de Jan mirándole fijamente, un recordatorio aterrador de su vida pasada. Un día, la introspección de Ren fue interrumpida por Lia, una hermosa y alegre criada que le informó de que su padre quería verle. Lo llevó al estudio donde su padre Aldian revisaba los informes sobre sus tierras. Rem lo saludó con la cortesía practicada de un noble, esperando las palabras de su padre. Aldian miró a su hijo con expresión seria, su tono de voz cargado de importancia cuando preguntó. La gravedad del momento inquietó a Rem, pero respondió en voz baja: «No, no quiero, padre».
El duque se reclinó en su silla y su gesto severo disminuyó ligeramente. Rem, has llegado a la edad de gestionar tu propio territorio. ¿Has pensado alguna vez dónde te gustaría estar? La pregunta dejó atónito a Rem. Su sorpresa se convirtió en confusión cuando, vacilante, preguntó por la herencia de tierras Aldian. Suspiró ante la ingenuidad de su hijo, le explicó que era costumbre que un noble de la edad de Rem se hiciera cargo de un territorio levantándose de su silla. El duque se acercó a un gran mapa colgado en la pared. La tierra que supervisarás está en el noroeste. Es relativamente segura, pero la falta de magos ha hecho que el suministro de alimentos sea un problema persistente. Su tono se volvió más solemne al continuar, aunque nuestro territorio es estable. Por el momento, el futuro del Imperio Coreal es incierto. Ren coincidió en silencio con la valoración de su padre. El declive de la familia real y la decadencia del sistema político han conducido a un imperio fracturado. Los señores estaban en constante conflicto con rivalidades y planes ocultos, tejiendo una peligrosa red de competencia que no hacía más que enredarse con el tiempo. Desde su renacimiento, Ren ha experimentado un cuidado y un afecto que nunca antes había conocido. Este amor recién descubierto lo llevó a decidirse a proteger a aquellos que realmente se preocupaban por él. Al ver a su hijo sumido en sus pensamientos, Aldian se preocupó y se preguntó si no estaría cargando a Ren con demasiadas responsabilidades. En un intento de calmar la situación, le aseguró a su hijo que no estaba solo. Aldian le recordó a Ren que tenía a su hermano mayor, a su hermana y a su padre para apoyarlo. Sin embargo, Ren parecía tener una idea. Miró a su padre con una nueva determinación y con tono serio preguntó si resolver el problema del suministro de alimentos haría que su territorio fuera más seguro. Aldian sonrió ante el entusiasmo de Ren, pero consideró que el planteamiento de su hijo era demasiado simplista. Explicó que resolver el problema alimentario requería algo más que pasión, requería una planificación meticulosa y una aplicación gradual. Sin embargo, Ren no pensaba de manera simplista, se basaba en el conocimiento acumulado de la humanidad, forjado a lo largo de innumerables revoluciones industriales. Con una confianza inquebrantable, declaró audazmente que asumiría la responsabilidad de abordar la crisis alimentaria. El viaje de Ren hacia su nuevo dominio comenzó. Ciudad insular, el remoto territorio que se le había asignado era una tierra rica e impotente, pero llena de desafíos. Al norte limitaba con el territorio del Gran Duque Ryan, un adversario jurado. Al oeste se encontraban las enigmáticas tierras de los elfos, y al sur se extendía el vasto y desconocido océano. La ubicación estratégica del territorio lo convertía en un frecuente campo de batalla, dejando sus fértiles tierras estériles, su escasa población y sus recursos agotados. Mientras el carruaje le llevaba hacia Ciudad Insular, Ren se sumergió en los documentos que detallaban su nuevo dominio. Los observaba atentamente con la preocupación grabada en el rostro. Ren sabía que revitalizar el territorio requería aumentar su población, ya que una mano de obra fuerte era la columna vertebral de cualquier revolución. Comprendía la magnitud del desafío, pero estaba convencido de que sus esfuerzos serían exitosos. Ren no comenzaba desde cero. Entre sus activos tenía una habilidad especial que le había otorgado el sistema, la exploración de recursos humanos. Esta habilidad le permitía evaluar e identificar a personas con talento con facilidad. Después de probar esta habilidad con su familia, Ren estableció un claro conocimiento de los estándares de talento del mundo. Su primera prioridad al llegar a Ciudad Insular estaba clara: encontrar individuos extraordinarios que pudieran ayudar a restaurar el territorio. Mientras tanto, Lia recordó las instrucciones que le había dado el duque de apoyar a Ren y asegurarse de que no sembrará el caos en la región. En silencio rezó para que Ren no lo arruinara todo en Ciudad Insular. La residencia del señor de la ciudad estaba llena de tensión. Visiblemente ansioso, le informó que el hijo menor del duque llegaría pronto. Sugirió tomar medidas preventivas. Sin embargo, el enmascarado sentado frente a él desestimó la preocupación con una respuesta fría y mesurada. Les ordenó que esperaran nuevas órdenes y que no tocaran a Ren por el momento. Su actitud tranquila enmascaraba la ira latente cuando hablaba de hacer pagar a Aldian por las transgresiones del pasado. El rubio que estaba cerca estaba menos tranquilo. Le preocupaban sus registros financieros falsos y los impuestos desviados. Sin embargo, el enmascarado se rió desdeñosamente, ridiculizando a Ren como un vividor ignorante que nunca se fijaría en esos detalles. Todo lo que tenían que hacer era entregarle unos documentos irrelevantes cuando llegara. El rubio obedeció a regañadientes y se marchó a preparar la recepción de Ren. A medida que el carruaje de Ren se acercaba a las afueras de Island City, divisó los campos yermos y las granjas abandonadas.
Su expresión se tornó seria. Al observar la escena, pidió un mapa alienígena y examinó meticulosamente los alrededores. Su mirada permaneció fija en el río al oeste y en el puerto al sur. Se le ocurrió una idea repentina: dragar el río y construir un canal que lo conectara con el mar podría insuflar nueva vida a la tierra. Los pensamientos de Ren fueron interrumpidos por un grito desesperado. Una niña estaba en el suelo, sujetando la pierna de un hombre, probablemente su papá, que parecía decidido a ir a un salón de juegos. La muchacha le suplicaba entre lágrimas que no malgastara el dinero que le quedaba, que estaba destinado al tratamiento de su madre. Le temblaba la voz al explicar que perder el dinero condenaría a su madre enferma. El hombre, consumido por su codicia, rugió a la chica para que le dejara marchar. Su confianza en la suerte le cegó ante su desesperación. Cuando ella se negó a soltarle, él levantó la mano furioso con intención de golpearla. Antes de que el golpe pudiera impactar, Ren intervino de un rápido puñetazo, tiró al hombre al suelo. La furia se encendió en los ojos de Ren, pero se estremeció de inmediato. Después de todo, era la primera vez que daba un puñetazo. Lia corrió al lado de Ren con cara de preocupación. Le riñó con suavidad y le dijo que la próxima vez que pensara pegar a alguien, al menos debería avisarla para que pudiera llevar equipo de protección. Ren se rió ignorando su preocupación. Le explicó que el puñetazo había sido una decisión impulsiva que no le había dejado tiempo para prepararse. Mientras hablaba, se acercó al hombre tendido en el suelo y le dijo a Lia que se ocupara de la chica mientras él se encargaba del jugador. El hombre, que seguía sosteniendo su rostro, miró a Ren con conmoción. La mirada de Ren era penetrante y llena de desprecio. Regañó al hombre por tomar dinero destinado a su familia y gastarlo, llegando incluso a golpear a su propia hija. El jugador hizo una mueca e intentó defenderse preguntando quién era Ren para entrometerse en sus asuntos. Ren se acercó. Su presencia imponente advirtió al hombre que no importaba quién fuera. Si le pillaba cerca de una casa de juego de nuevo, las consecuencias serían graves. El tono frío y la actitud amenazadora de Ren hicieron que el hombre palideciera de miedo. Tartamudeando, el jugador prometió mantenerse alejado de los salones de juego y huyó rápidamente del lugar. Satisfecho por la forma en que había manejado la situación, Ren se volvió hacia la chica, que se quedó paralizada de asombro. Preocupado, le preguntó si estaba bien y activó su sistema para comprobar su estado. La chica, llamada Lillian, inclinó la cabeza en señal de gratitud, agradeciendo profusamente a Ren. Le explicó que perder el dinero significaría perder la oportunidad de salvar la vida de su madre. Mientras Ren estudiaba la pantalla del sistema, se quedó intrigado al ver sus estadísticas. Aunque la mayoría eran normales, destacaba un atributo único: su potencial en agricultura y recolección. Al reconocer este talento oculto, Ren decidió reclutarla para sus planes de restaurar la tierra. Ren le sonrió cálidamente, observando que probablemente se dirigía a la ciudad en busca de un médico para su madre. Le sugirió que se uniera a su grupo, ya que ellos también viajaban hacia allí. Lillian dudó, preocupada por no ensuciar su carruaje. Ren la tranquilizó con una sonrisa serena. Le explicó que un carruaje no era más que un vehículo, solo tablones de madera unidos entre sí. No había limpio ni sucio cuando se trataba de transporte. Además, tenía algunas preguntas para ella. De repente el tono de Ren se volvió serio. Se preguntó por qué había un salón de juego en una zona tan pobre. Recordó las recientes dificultades de la región. El otoño pasado, soldados enviados por el Gran Duque Ryan atacaron, causando numerosas bajas a principios de la primavera, devastadoras inundaciones. Asolaron la tierra dejando a su población luchando por sobrevivir. Las calles de Ciudad Insular mostraban las cicatrices de estos sucesos, con mendigos alineados en las carreteras y desesperación visible por doquier. Ren decidió que era esencial realizar un censo completo de la población para evaluar la mano de obra productiva restante. Antes, sin embargo, iba a visitar la casa del señor de la ciudad para revisar el dinero extra y ver qué podía usarse para mejorar las infraestructuras. Ren le preguntó a Lilia dónde estaba la casa, pero antes de que pudiera responder, un grito interrumpió la charla. Un hombre rubio a caballo cruzaba la calle gritando a la gente que se apartara. The man seemed indifferent to the chaos that your actions are reckless and dangerous. Lia reaccionó rápidamente, apartando a Ren justo a tiempo para evitar la estampida del caballo. El jinete desapareció en la distancia, sin preocuparse por el alboroto que había dejado atrás. Lia, sin embargo, lo miró furiosa. Desde su punto de vista, cualquiera que se atreviera a hacer daño a Ren merecía el castigo más severo.
Mientras Lia se aferraba con más fuerza a Ren, él luchaba por respirar y finalmente logró captar su mirada. Rápidamente le soltó disculpándose y preguntándole si estaba herido. Ren la tranquilizó con una sonrisa y le agradeció su rapidez. Volviendo a ponerse serio, Ren preguntó a Lillian si reconocía al caballero. Temblorosa le explicó que era el joven señor de la familia Elwyn, cuya riqueza venía de ser dueño de todos los casinos de Island City. La expresión de Ren cambió a una de interés. Si la familia Elwyn fuera rica, sería una oportunidad para financiar sus planes. Le pidió a Lillian que lo llevara a uno de los casinos, pero ella intentó disuadirlo, temiendo que perdiera todo su dinero. Ren, sin embargo, se mostró confiado, asegurándole que en el casino no le quitarían nada. Observando su decidida figura, Lillian no pudo evitar preguntarse quién era realmente aquel joven noble. Pronto Ren llegó a la sala de juegos. El edificio sobresalía claramente de las estructuras circundantes. Su grandeza mostraba la disparidad entre riqueza y pobreza. Había guardias apostados en la entrada, pero Ren se acercó sin vacilar. Una sonrisa traviesa cruzó su rostro mientras pensaba en sus planes. Se lo llevaría todo de este lugar para financiar sus proyectos industriales. Dentro de la sala había una mezcla caótica de ruido y desesperación. Los jugadores pedían préstamos seguros de poder recuperar sus pérdidas en la siguiente ronda. Otros celebraban fugaces victorias o lamentaban aplastantes derrotas. Ren observó la escena con ojo crítico mientras existiera. Este garito se dio cuenta. Los habitantes de Ciudad Insular nunca tendrían la motivación necesaria para trabajar con diligencia. Lia se acercó a Ren con voz baja y cautelosa y le informó de que sus soldados habían rodeado el local de juego. Ella preguntó si debían continuar manteniendo la calma. Él le dijo que esperara, quería capturar un objetivo aún mayor. Mientras estaba allí de pie, un miembro del personal del salón de juego se le acercó con una sonrisa cortés y le preguntó ¿a qué juego quería jugar el joven maestro? Ren devolvió la sonrisa con un gesto de aparente ingenuidad y confesó que no tenía mucha experiencia con los juegos de azar, pero que le gustaría intentar jugar algunas partidas. Le pidió al dependiente que le recomendara un juego sencillo. Comprendiendo que sería fácil, el dependiente sugirió un juego de dados y entregó a Ren 2 fichas de cortesía, alegando que eran gratis para que probara suerte. Ren las aceptó, aparentemente satisfecho. El juego empezó cuando Ren tiró sin cuidado las 2 fichas en la ranura pequeña de apuestas. Al ver esto, los 2 empleados del casino se miraron satisfechos, seguros de su plan. The dice rolled quickly, landing on 6 and 6. The employee feigned sympathy and consoled Ren by telling him that he had almost won. Ren played his role perfectly, expressing his surprise at how quickly the game had ended. He commented that it wasn't very fun and said he was hungry as he turned to leave. The manager, however, stood in his way, blocking his path. Su comportamiento cortés desapareció sustituido por un tono burlón, mientras exigía el pago de las fichas que Ren había utilizado. Ren frunció el ceño, confundido. Preguntó cuándo había accedido a deber. Nada, el empleado se burló y le explicó que las fichas no eran regalos, sino préstamos. Añadió que cada ficha valía 100 monedas de oro y con los gastos de tramitación y los intereses, Ren debía ahora 250 monedas de oro. Sonriendo, el encargado sugirió que si Ren no podía pagar, podía dejar a su criada como garantía. Lillian, indignada por la estafa, habló rápidamente. Acusó al dependiente de mentir y explicó a Ren que las fichas no valían más de 1 moneda de plata cada una. El dependiente estaba enojado con Lillian por descubrir su truco y gritó a los guardias que la golpearan. Antes de que pudiera terminar su orden, Ren le dio un fuerte puñetazo, haciendo que el hombre volara hacia atrás y se estrellara contra una mesa cercana. Mientras se arreglaba la ropa tranquilamente, Ren comentó que alguien como el asistente no tenía autoridad para hablar allí. El casino estalló en caos mientras los jugadores luchaban por recoger las fichas esparcidas por el suelo. Ren suspiró mientras los observaba, murmurando que ninguna de aquellas personas servía para nada. De repente, una voz autoritaria resonó en la sala exigiendo saber quién estaba causando problemas. El que habló era el mismo hombre que Ren había conocido antes montando a caballo. Los labios de Ren se curvaron en una sonrisa. Por fin había atrapado el pez más grande. La llegada del hombre silenció instantáneamente el caos. Miró la sala con desdén y ordenó a sus guardias que dieran una lección a los alborotadores. Sin dudar, los guardias empezaron a golpear sin piedad a los que estaban cerca, ignorando sus gritos de clemencia.
El resto de la multitud miraba aterrorizada, demasiado asustada para intervenir. El joven amo de la familia Elwyn se burló de los espectadores amenazándoles con comportarse o correr la misma suerte. Lillian, agarrando del brazo a Leah, susurró que todo había sido culpa suya. Se culpaba por haberlas llevado a la madriguera y se sentía avergonzada por haber puesto a Ren y a Leah en tal situación. Recordó cómo Ren había llevado a su madre al hospital, asegurándose personalmente de que recibiera tratamiento y prometiendo asumir los gastos. Este recuerdo la llenó de determinación. Armándose de valor, Lillian dio un paso al frente y declaró que no permitiría que engañaran a su hermano. Su atrevimiento llamó la atención de todos, aunque la mayoría tenía demasiado miedo para reaccionar. Los murmullos se extendieron entre la multitud, cuestionando quién era y cómo se atrevía a desafiar a alguien como el joven señor de la familia Elwyn, enfurecido por su desafío. Lillian se mantuvo firme, acusándolo de utilizar el casino para explotar y destruir familias. Se negó a dejar que intimidara a Ren y a Leah, calificándolos de buenas personas que no merecían semejante trato. Guayo, lleno de rabia, se lanzó sobre ella. A pesar de su miedo, Lillian se negó a moverse y protegió a Ren con su pequeño cuerpo. Antes de que Guayo pudiera herirla, Ren interceptó el ataque agarrándolo del brazo. Luego, Ren activó su habilidad del sistema para evaluar las estadísticas de Guayo. Los resultados mostraron atributos bajos, solo 5 puntos de lealtad y un carácter marcado por la crueldad y la sed de sangre. Ren reconoció a la familia Wing como una amenaza potencial, capaz de traicionar en cualquier momento. Wei fulminó a Ren con la mirada y le acusó de no respetar las reglas del casino. Ren aflojó con calma y replicó que entendía perfectamente las reglas. El poder lo dictaba todo y los fuertes dictaban las reglas. Wei le miró con arrogancia, totalmente convencido de que era el más fuerte de la ciudad. Él le preguntó por qué Ren todavía se atrevía a oponerse a él, preguntándole si sabía quién era. La expresión de Ren permaneció firme mientras respondía con seguridad, afirmando que no necesitaba saber quién era Wei. Lo único que importaba era su propia fuerza, porque su puño era más grande y su palabra era ley. A continuación dio una palmada indicando a sus soldados que invadieran el casino. La escena cambió entonces a un gran banquete celebrado en honor de Ren, que reunió a las figuras más prominentes e influyentes de la ciudad, cada una con sus propias agendas ocultas. Entre los presentes estaba Lucas, quien es parte de una prestigiosa familia. Lucas planeaba colaborar con el señor de la ciudad durante este banquete para dar una lección a Ren. Su intención era utilizar a Whale para establecer una conexión con Ren que pudiera manipular más tarde, pero le desconcertó la ausencia de Whale. Frustrado, se dio cuenta de que no podía confiar en la incompetencia del señor de la ciudad y tendría que adaptar sus planes. Mientras la sala de banquetes bullía de murmullos, una voz fuerte anunció de repente la llegada de Ren. El ambiente cambió al instante, volviéndose tenso y silencioso al entrar Ren. Su presencia llamó la atención y los invitados ajustaron rápidamente su comportamiento. El cabeza de familia de los Raven se apresuró a acercarse, presentarse y entregar a Ren un obsequio. Él se apresuró a presentar a su hija con la esperanza de ganarse su favor. Sin embargo, la expresión cortante de Ren silenció la sala mientras ordenaba a todos que se calmaran. Con todos presentes, Ren declaró que era hora de comenzar oficialmente. Hizo un gesto a sus ayudantes para que trajeran una gran planta, un objeto peculiar que llamó inmediatamente la atención de todos. Señalando la planta, Ren explicó que era el diseño de una represa que había esbozado aquella tarde. Mencionó que contrataría a artesanos expertos durante la construcción para confirmar los detalles más sutiles. La sala está llena de murmullos y los participantes intercambian miradas confusas. Alguien preguntó en voz alta qué era una presa, especulando si se trataba de una herramienta de pesca. Ren se apresuró a pedir silencio e indicó a Leah que le mostrara un mapa de la región. Con la sala en silencio, comenzó su presentación. Ren explicó que durante su investigación en la ciudad insular, ese día identificó la causa principal de las inundaciones anuales, un canal mal gestionado en el extremo norte. Al construir una presa en el lugar, lograron controlar el flujo de agua y utilizarla para regar los cultivos de la ciudad. Tenían que limpiar los campos en la estación seca y liberar el exceso de agua durante la temporada de lluvias para prevenir inundaciones. Lucas, que escuchaba atentamente, no pudo evitar sentirse impresionado por la ingeniosidad del plan. Se dio cuenta de que si la presa se construía con éxito, aumentaría considerablemente la producción de alimentos de la ciudad. Por primera vez, reconoció que Ren tenía una mente perspicaz e innovadora.
Un hombre mayor del público preguntó qué significaba el proyecto para ellos. Esto llevó a Rain a explicar con calma que necesitaba sus inversiones para financiar la construcción de la presa. Esta declaración conmocionó a la multitud, provocando una oleada de quejas. Muchos protestaron alegando que eran demasiado pobres para contribuir. Lucas kept silent, privately thinking that although Rain was intelligent, he was also naive to expect these opportunists to invest willingly. Sin embargo, no era tan ingenuo como habían supuesto. Sonriendo, les recordó que no era necesario fingir ser pobre. Tenía un plan para hacer una fortuna para todos. Wren reveló que esa misma tarde había intervenido un casino y confiscado casi 50,000 monedas de oro. Insinuó que había varios casinos más en Island City, listos para una acción similar. La revelación dejó atónitos a los participantes. Sus mentes se agitaban mientras procesaban las implicaciones. Algunos murmuraban ansiosos, preguntándose si habían perdido su parte de los beneficios del casino. Otros esperaban que el casino incautado no fuera una de sus inversiones. Estaba claro que el mayor casino de la ciudad insular pertenecía a Lord Endrin, por lo que era probable que Wren hubiera provocado a un poderoso enemigo. Lucas, who appeared calm but was hiding his inner anger, stepped forward to confront Wren. He accused Wren of acting illegally by dismantling a legitimate business without authorization. Lucas insisted that the laws of the Kareel Empire could not be violated and warned Wren of the consequences. Otros se unieron rápidamente a la conversación, haciéndose eco de las palabras de Lucas. Acusaron a Wren de extralimitarse en su autoridad y señalaron que los casinos eran negocios legítimos. La multitud se envalentonó, apoyando las objeciones de Lucas. Wren, imperturbable ante las protestas, mantuvo la calma y se dirigió a la sala señalando que cuando había pedido inversiones habían afirmado ser pobres, pero ahora que les ofrecía la oportunidad de obtener beneficios, de repente estaban preocupados. Señaló que la mayoría de ellos eran cómplices de las operaciones del casino y les advirtió de que era su última oportunidad de salvar su reputación o intervendría personalmente. Con eso, los soldados de Wren se adelantaron. Su presencia era un claro recordatorio de la autoridad de Wren. Lucas, speaking on behalf of the group, insisted that the Grand Duke would never tolerate Wren's reckless actions. Others joined the conversation, imploring Wren to reconsider his approach and urging him to act with restraint. Wren sonrió, su plan se desarrollaba a la perfección. Con aire de autoridad, anunció que estaría encantado de discutir la ley con ellos. Su voz era tranquila, pero autoritaria, cuando dio la orden de que trajeran a los que ayudarían a aclarar la situación. La multitud guardó silencio, su malestar era palpable mientras esperaban lo que Wren había planeado a continuación. A la orden de Wren, 2 hombres capturados en el casino fueron llevados a la sala. A Lucas, sentado entre los nobles, le llamó inmediatamente la atención su presencia. Estos 2 estaban siempre al lado de Huello, y su inesperada aparición inquietó a Lucas. Empezó a sospechar que algo debía de haberle ocurrido a su hijo. Trajeron a los hombres atados y amordazados, incapaces de hablar. Manteniendo la calma, se volvió hacia Lucas y le preguntó si los había reconocido. Lucas, manteniendo una expresión neutra, negó conocer a los hombres y preguntó qué quería decir Wren con aquella pregunta. Wren sonrió ligeramente, tranquilizando a Lucas para que no estuviera tan tenso. Explicó que no era para tanto, esos 2 hombres simplemente habían intentado asesinarle el día anterior. Mirando incisivamente a Lucas, Wren añadió que los hombres afirmaban controlar la ciudad de Aislinn, e incluso sugirió que tenían un poderoso patrocinador. La expresión de Lucas se ensombreció, aunque luchó por mantener la compostura. Gotas de sudor se formaron en su frente mientras trataba de ocultar su malestar. Wren ordenó a sus soldados que desataran a los 2 hombres, sugiriendo que dejaran que los invitados a la fiesta vieran si alguien los reconocía. Los nobles presentes intercambiaron miradas incómodas. Muchos de ellos identificaron al instante a los hombres como los ayudantes de. El miedo se apoderó de la sala cuando las implicaciones de las palabras de Wren se hicieron evidentes. Lucas, consciente de la gravedad de la situación, actuó sin vacilar. Cogió una daga de la mesa y atacó a los 2 hombres con una furia que conmocionó a los espectadores. Los denunció como miserables plebeyos que se atrevían a atacar al hijo del duque, y rápidamente mató a ambos. La sangre se derramó por el suelo y la sala quedó en silencio mientras los demás nobles observaban horrorizados y atónitos, demasiado temerosos para intervenir. De pie junto a los cuerpos, Lucas se volvió hacia Wren con una mirada de disculpa fingida. Se disculpó mucho, diciendo que había actuado por ira al oír sobre el intento de asesinato. Pidió perdón a Wren.
Ren, que ya se esperaba esto, sonrió de forma cómplice y alabó a Lucas por su sentido de justicia, elogiándolo como un hombre noble que había actuado con decisión. Disimulando su alivio, agradeció a Ren el cumplido, diciendo que solo había hecho lo que era necesario. Pero Ren no había terminado. Con calma ordenó a sus soldados que revelaran al autor intelectual de los hechos para ver si había algún otro noble en la sala con principios tan rectos como los de Lucas. La orden hizo que Lucas se pusiera tenso. Su hijo Whale fue arrastrado rápidamente a la sala. Nada más entrar, Whale, completamente ajeno a la situación, gritó airado a los soldados que le desataran. Se jactó de la influencia de su padre, amenazando con que todos los presentes pagarían cuando él fuera libre. La expresión de Lucas cambió por completo al ver a su hijo. Toda su arrogancia desapareció cuando comprendió por qué Whale no estaba en el banquete. Al ver a sus dos ayudantes muertos en el suelo, explotó de rabia, insultó a Ren y le amenazó con torturarle en cuanto fuera liberado. Observó con sarcasmo que Whale no solo quería matarle, sino que parecía ansioso por infligirle el mayor sufrimiento posible. Whale continuó su discurso jactándose de que nadie en Aislinn se atrevía a oponerle y que la muerte de Ren era inevitable. Ren se volvió hacia Lucas preguntándole si estaba de acuerdo con las afirmaciones de su hijo. Whale, que aún ignoraba quién era Ren, se rió y se burló más de él. Justo cuando Whale estaba a punto de decir quién era Lucas, su padre lo interrumpió bruscamente y lo regañó llamándolo hijo desobediente. Ordenó a Whale que se arrodillara ante Ren, pero cuando su hijo dudó, Lucas le obligó a arrodillarse, cayendo de rodillas junto a su hijo. Lucas suplicó clemencia. A Ren pidió perdón, ofreciendo todas sus posesiones a cambio de perdonarle la vida a Whale. Fue entonces cuando Wiley se dio cuenta de su error. Recordó las instrucciones de su padre de hacer amistad con el hijo del duque y el miedo se reflejó en sus ojos al descubrir la verdadera identidad de Ren. Tartamudeando, Wiley se disculpó y juró no volver a actuar con tanta insensatez. La expresión de Ren permaneció fría mientras le decía a Wiley que sus soldados y su autoridad eran prueba suficiente de su estatus. Lucas se unió a ellos jurando que la familia Elwyn serviría lealmente a Ren, e incluso se ofreció a entregarle todos sus bienes obtenidos ilegalmente. Ren, impasible, le dijo a Lucas que aceptaría su oferta de entregar los bienes. Le aseguró que si obedecía, su familia estaría a salvo. Aliviado, Lucas expresó su gratitud. Sin embargo, al mirar al señor de la ciudad, se dio cuenta de que su influencia había disminuido. Sabiendo que no tenía elección, Lucas susurró a Ren acerca de un complot contra el duque. Le reveló que Lord Eldry estaba conspirando con enemigos externos para traicionar a la ciudad. La revelación conmocionó a la sala y todas las miradas se volvieron hacia Eldry, paralizado por el miedo. Lucas estaba a punto de dar más detalles, pero Ren le interrumpió bruscamente. Acusó a Lucas de calumniar a Eldry y declaró que ya había sido bastante tolerante. Ren ordenó a sus guardias que sacaran a Lucas y a Wayu de la sala para ejecutarlos. Lucas se quedó atónito y aterrorizado, incapaz de comprender el repentino cambio de comportamiento de Ren. Mientras tanto, Eldry, aliviado por la respuesta de Ren, dio un paso al frente para prometer su lealtad. Elogió a Ren por su sabiduría y le prometió apoyo incondicional. Sonriendo, Ren aseguró a Eldry que confiaba plenamente en él. Sin embargo, Ren utilizó en secreto su sistema para analizar los atributos de Eldry. Entre las estadísticas comunes, encontró el rasgo de la avaricia y observó un nivel de lealtad de solo. Ren decidió que Eldry, al igual que Lucas, estaba destinado a ser eliminado por el momento. Sin embargo, usaría los recursos de Eldry para llevar a cabo sus planes. Una vez terminado el banquete, Ren continuó trabajando hasta bien entrada la noche. Los nobles contribuyeron con más de 100,000 monedas de oro, una cantidad equivalente a 2 años de impuestos recaudados en la ciudad de Island. Sin embargo, la suma no le satisfacía. Mientras Ren se concentraba en su trabajo, Lia entró en la habitación llevando una taza de té, la colocó sobre la mesa y observó el descontento en su expresión. Ren recogió su té y comentó con amargura, preguntándose si Leia se daba cuenta de lo ricos que eran realmente los nobles. Leia no respondió a su pregunta. En su lugar planteó una preocupación más acuciante. Le preguntó qué pensaba hacer Ren ante la revelación de Lucas en la fiesta. Si el señor de la ciudad, Eldry, realmente pretendía traicionarlos, pondría a Ren en grave peligro. Ren la tranquilizó y le pidió que mantuviera la calma. Admitió que estaba seguro de la traición de Eldry, pero explicó que no era el momento adecuado para enfrentarse a él.
Cuando leía preguntó por qué Ren se estiró y se levantó diciendo que toda la red de influencia de Eldritch en Islond seguía siendo un misterio. Actuar antes de tiempo solo provocaría un caos innecesario. Por ahora, lo mejor era dejar que Eldritch creyera que Ren era un joven señor ignorante, inconsciente de las amenazas que lo rodeaban. Al día siguiente, Eldritch se reunió con el maestro Malcolm en el gremio de magos. Le entregó un trozo de papel y, tras leerlo, el rostro del maestro del gremio se llenó de furia. Malcolm cerró el papel de golpe, calificando la situación de absurda. Tranquilo y calculador, le pidió que no exagerara. Descartó a Ren como un joven noble, ansioso y desesperado por demostrar su valía al gran duque. Sin embargo, Malcolm no lo hizo, estaba satisfecho. Su irritación aumentó cuando le recordó a Eldritch que incluso el gran duque hablaba con respeto al gremio de magos. Eldritch, complacido por el enfado de Malcolm, lo celebró interiormente. Creía que Ren le había dado la oportunidad perfecta para conquistar el gremio, algo que hasta entonces no había tenido los medios para hacer. Mientras Malcolm se marchaba furioso con el papel en las manos, jurando exigir una explicación, a Ren Eldritch se regocijaba en silencio. Confiado le dijeron que Ren pronto se encontraría aislado. Mientras tanto, Ren estaba en su despacho elaborando los planos de un proyecto de construcción hidráulica. El trabajo le recordaba las dificultades a las que se había enfrentado en su vida anterior. Leah entró para informarle de una visita inesperada. El maestro del gremio de Malcolm había llegado y exigía verle. Sorprendido, Ren fue de inmediato a la habitación para recibirlo. En el momento en que Ren entró, Malcolm lo enfrentó enfadado. Un golpe dejó un anuncio de reclutamiento sobre la mesa, acusando a Ren de insultar al gremio de magos. Carissa, perpleja, pidió una aclaración. Malcolm señaló el anuncio que decía que no se contrataría a ningún mago discapacitado o anciano para el proyecto de Ren. Exigió saber por qué Ren había emitido tal aviso. Ren examinó el documento y explicó con calma que estaba relacionado con el proyecto de construcción de la presa. No veía ninguna relación entre la advertencia y un insulto al gremio. Malcolm no coincidió y acusó a Ren de provocación flagrante. Argumentó que al excluir a los magos, Ren estaba mostrando falta de respeto al gremio y sus miembros. Ren se quedó sorprendido de que los magos compitieran por trabajo manual. Aún furioso, Malcolm advirtió a Ren que si no daba una explicación razonable, todos los magos del gremio se negarían a servirle. Ren frunció el ceño y en silencio llamó a su sistema para analizar las estadísticas de Malcolm. El sistema reveló que el nivel de lealtad de Malcolm era de 82 y su personalidad se describía como curiosa y directa. Ren concluyó que Malcolm había sido manipulado. Ren patiently explained his reasoning, emphasizing 3 key points. First, wizards had limited mana and could only perform a small amount of work per day, so they were not suitable for large-scale construction. En segundo lugar, su salario era igual al de 10 trabajadores comunes, lo que hacía que su costo fuera prohibitivo. En tercer lugar, como noble, era su deber priorizar el bienestar de la gente común, que no tenía el apoyo del gremio. Sin embargo, Malcolm no estaba convencido. Argumentaba que en su mundo se adoraba la magia y que aquellos que carecían de talento mágico merecían ser oprimidos por los magos. Ren, irritado por esta perspectiva, admitió que podía reflejar la realidad, pero afirmó con firmeza que se proponía cambiarla. Declaró que al empezar en Islandia demostraría que los magos no eran diferentes de los humanos corrientes. Malcolm, profundamente insultado, lanzó un ultimátum. Exigió que Ren retirara su declaración o se enfrentaría a las consecuencias de enfadar al gremio de magos. La expresión de Ren se volvió fría cuando le recordó a Malcolm que cuidara su tono. Leah, que estaba cerca, puso un cuchillo en la garganta de Malcolm con ojos amenazadores. Malcolm se quedó helado de terror cuando Ren le indicó con calma que existía una ley que permitía a una noble doncella ejecutar a alguien por desacato. Ren sugirió poner a prueba la ley con un pequeño tribunal para ver a qué bando favorecía la corte. Tembloroso, Malcolm se disculpó rápidamente, admitiendo su error y pidiendo perdón. Ren, upon realizing that Malcolm's loyalty had not waned, understood that the guild master had acted out of ignorance and not malice. Decidiendo no agravar la situación, Ren ordenó a Leah que acompañara a Malcolm a la salida. Malcolm dio las gracias a Ren y se marchó a toda prisa. Al salir, el sistema notificó a Randy que había completado una tarea de principiante. Había utilizado la función de investigación con 10 personas. Se emitió una recompensa y apareció una nueva tarea: entrenar a 5 personajes con estadísticas altas. Satisfecho con su progreso, Ren decidió revisar sus recompensas más tarde. Fuera de la finca, Eldritch esperó a Malcolm. En cuanto vio al maestro del gremio, se acercó corriendo, fingiendo preocupación.
Le preguntó cómo había ido la reunión. Malcolm, aún humillado, suspiró y admitió que Wren se había negado a escuchar e incluso lo había echado. Frustrado pero recuperándose rápidamente, ideó otro plan. Le aseguró a Malcolm que tenía una solución, una que no solo haría cambiar de opinión a Wren, sino que también le obligaría a venerar al gremio de magos. Tras el fracaso de su plan inicial, Eldry rápidamente ideó otro enfoque. Animó a Malcolm a manipular a la gente del pueblo para que se negara a trabajar para Wren, creyendo que tal resistencia obligaría a Wren a buscar la ayuda de Malcolm. Sin embargo, Malcolm rechazó de inmediato la idea, señalando que Wren había ofrecido excelentes condiciones de trabajo que la gente del pueblo difícilmente rechazaría. Implacable, Eldry sugirió una estrategia diferente. Propuso que si los que trabajaban para Wren resultaban ser perezosos y ociosos, Wren acabaría desilusionándose de los plebeyos. Malcolm rechazó la sugerencia, explicando que su descontento provenía únicamente de la negativa de Wren a contratar magos y no de ningún descontento con los plebeyos. Era reacio a actuar contra Wren por un asunto así. Eldry insistió, instando a Malcolm a reconsiderarlo. Argumentó que la pereza de los plebeyos era la razón por la que pasaban hambre y luchaban por sobrevivir. Si la tierra no producía cosechas, razonó Eldry, ¿por qué no tomaban la iniciativa y cazaban para alimentarse? Argumentó que la gente tan ociosa como los plebeyos nunca podría trabajar duro por Wren. A regañadientes, Malcolm accedió a aprobar el plan. Mientras tanto, el anuncio de reclutamiento de Wren se publicó en el centro de la ciudad, atrayendo rápidamente a una multitud. La gente del pueblo se reunió para leer el anuncio, intrigada por los planes del nuevo señor de construir algo y su petición de trabajadores. Al leer el anuncio, se quedan atónitos. El empleo ofrecía una jornada laboral de 8 horas, de 9 a 5 de la tarde, 3 comidas al día y un salario de 10 monedas diarias. Un joven de la multitud expresó su escepticismo, preguntándose por qué el nuevo señor estaba siendo tan generoso. Otros compartían su duda, sospechando que podría tratarse de un engaño. Muchos recordaron cómo los nobles les habían engañado en el pasado. Algunos argumentaban que trabajar en esas condiciones podía ser peligroso e incluso costarles la vida. Lillian dio un paso al frente, con voz fuerte y decidida. Defendió a Wren diciendo que había prometido mejorar la vida de todos. Su sinceridad fue recibida con risas y burlas. La multitud consideró ingenuas sus palabras y se burló de ella por confiar en un noble. Incluso el padre de Lillian se unió a la burla, acusándola de haber sido embrujada por Wren. Ignorando los comentarios de su padre y las burlas de la gente del pueblo, Lillian anunció su intención de inscribirse en el proyecto Dan. El reclutador, un joven encargado de supervisar el proceso de inscripción, mantuvo la calma a pesar del escepticismo de la gente. Dirigiéndose al padre de Lillian, le invitó a trabajar en la presa, pero le dijo que la propia Lillian no podía participar. Confundida, Lillian exigió saber por qué se la excluía, insistiendo en que estaba sana y capacitada. El reclutador le explicó que Wren había establecido normas estrictas que prohibían trabajar a los menores de 18 años. Recalcó que emplear a menores de edad sin el permiso de Wren requeriría enviar un formulario al padre de Lillian. También recordó que las condiciones son 3 comidas al día, una jornada laboral de 8 horas y un pago de 10 monedas diarias. Si no había más problemas, invitaría al padre de Lillian a firmar el formulario y a empezar a trabajar al día siguiente. Aunque un poco decepcionada, Lillian animó a su padre a que se esforzara al máximo y evitara cualquier pereza. Su padre, sonriendo cálidamente, le dio unas palmaditas en la cabeza y la tranquilizó. Juró no volver a apostar y prometió no defraudar a Wren. También recordó a Lillian que debía quedarse en casa al día siguiente y cuidar de su madre, cuya enfermedad le impedía realizar tareas agotadoras. Antes de que Lillian y su padre pudieran marcharse, el reclutador gritó pidiéndoles que volvieran. Sorprendido, el padre de Lillian se detuvo y preguntó si había algún problema. El reclutador, con expresión preocupada, mencionó que escuchó al padre decir que su esposa estaba gravemente enferma. El padre de Lillian aclaró rápidamente que su mujer realmente no podía trabajar debido a su estado. El reclutador sonrió amablemente y le aseguró que no la estaba invitando a trabajar. Le explicó que Wren había dispuesto que las familias de los trabajadores se alojaran en dormitorios proporcionados para la duración del proyecto.
El reclutador le aclaró que los dormitorios eran viviendas temporales para las familias que participaban en la construcción de la presa. Una vez finalizado el proyecto, las familias pudieron regresar a sus hogares originales. El padre de Lillian se sintió conmovido por tanta generosidad. Expresó su profunda gratitud al reclutador. El joven se acercó rápidamente para ayudarle a levantarse, insistiendo en que no había necesidad de tales gestos. A continuación se ofreció a enseñarles una habitación donde podían alojarse, permitiéndoles elegir su alojamiento. Los habitantes de la ciudad vecina que presenciaron el intercambio se quedaron sorprendidos. Al darse cuenta de que las promesas de Ren eran auténticas, empezaron a pedir trabajo. La plaza se sumió en el caos mientras la gente corría a inscribirse, ansiosa por aprovechar la oportunidad. Mientras tanto, en su despacho, Ren revisaba las actualizaciones del sistema. De repente apareció una notificación. ¡Felicidades! Has recibido el modelo de batería de litio del paquete de regalo inicial. En lugar de emoción, Ren sintió una oleada de irritación. Murmuró para sí mismo, cuestionando la lógica del sistema. Sin generador, la batería era prácticamente inútil. El sistema esperaba que invocara un rayo. Después de desahogar su frustración, se calmó y empezó a reflexionar. Los pensamientos de Ren cambiaron a la tarea de entrenar a 5 individuos con altas estadísticas. No tenía ni idea de dónde encontrarlos. Al principio pensó en entrenar a Lia, pero un análisis de sus datos a través del sistema reveló que ya había alcanzado su potencial, lo que no le dejaba margen para seguir creciendo. Tras evaluar sus opciones, Ren llegó a la conclusión de que lo mejor sería buscar personas con talento en Ciudad Insular. Mientras Ren contemplaba sus próximos pasos, alguien llamó a la puerta. La voz de Lia gritó desde el otro lado, informándole de que Lillian había venido a verle. Ren le permitió el acceso. Lillian ingresó al cuarto con el rostro tenso por la preocupación. Rápidamente le explicó que algo no estaba bien en la construcción. Los trabajadores estaban muy cansados para trabajar. Ren se sorprendió por el reporte y pidió más detalles. Lillian relató lo que había observado durante su visita al lugar. Había ido a ver a su padre y se dio cuenta de que ninguno de los trabajadores parecía tener energía para completar sus tareas. Al principio pensó que simplemente eran perezosos, pero su padre le explicó que todos se sentían extraordinariamente cansados al levantarse. No era solo él, todos los trabajadores compartían el mismo estado. Lillian intentó animarles, recordándoles los generosos beneficios que les había proporcionado Lord Ren, pero sus palabras cayeron en saco roto. Los trabajadores insistían en que su cansancio no era deliberado. Realmente no tenían fuerzas para trabajar. Algunos especulaban con que sus cuerpos no estaban acostumbrados a trabajar tras un largo periodo de inactividad. Otros sugerían tomarse un día libre para recuperarse antes de reanudar sus tareas. Sin embargo, Lillian rechazó estas excusas, declarando que no existía tal enfermedad. Creía firmemente que solo eran vagos. Cuando se dio cuenta de que sus esfuerzos por motivarles eran inútiles, decidió llevar el asunto directamente a Ren. Después de escuchar su informe, Ren no perdió tiempo y fue a la obra. Observó a los trabajadores de primera mano. Su letargo era innegable. Para comprender mejor la situación, Ren utilizó sus habilidades en el sistema para analizar sus estadísticas. At first glance, everything seemed normal, but he noticed a critical anomaly. All the workers were under a curse. Ren turned to Lillian and calmly explained the situation to her. They are not sick, they are cursed. After realizing that the workers were cursed, Ren examined the construction site, thinking about his next move. Decidió poner a prueba su recién adquirida habilidad, la investigación geológica. Inicialmente había planeado utilizar esta habilidad durante la construcción de la presa, pero la situación actual presenta una necesidad inmediata. Con esta habilidad, Ren puede analizar diversas características geológicas, como la composición mineral, la hidrología y la topografía dentro de un rango definido. A una orden de Ren, el sistema se activó. A continuación, llevaron a cabo una búsqueda en un radio de 10 kilómetros. Instantes después, los resultados se materializaron en su mente.
Aunque el sondeo confirmó la ausencia de recursos valiosos como petróleo o metales, algo inusual llamó la atención de Rem. Actuando por instinto, pidió al padre de Lillian que le ayudara a excavar en el lugar marcado. El hombre aceptó sin dudarlo, expresando su voluntad de trabajar duro para Rem. Después de cavar aproximadamente 1 metro en el suelo, el grupo desenterró una extraña piedra negra. Rem se agachó para examinarla de cerca, cuestionándose su naturaleza. Lia, que estaba cerca, se sorprendió de la capacidad de Rem para percibir la débil energía mágica que emanaba de la piedra, algo que incluso ella, con su experiencia, había olvidado. Rem dio instrucciones al grupo para que extrajeran con cuidado el cristal y lo guardaran a buen recaudo en una caja. Dirigiéndose a Lia, Rem le preguntó cuál era el procedimiento habitual para tratar con individuos malditos. Lia, sorprendida por la pregunta, explicó que las maldiciones solían ser resueltas por los sacerdotes de una iglesia o por magos de alto rango de la Asociación de Magos. Al oír esto, Rem frunció el ceño, sospechando una conexión con la Asociación de Magos. Decidió entonces llevar a Lillian y a su padre a la iglesia local en busca de ayuda. Lillian, preocupada, preguntó si su padre estaba realmente maldito. Rem la tranquilizó, prometiendo hacer pagar al culpable por sus actos. El grupo se dirigió rápidamente a la iglesia, donde fueron recibidos por una impresionante sacerdotisa. Le dio una calurosa bienvenida a Rem con una actitud tranquila y serena. Rem, siempre cauto, utilizó su sistema para evaluar su lealtad antes de confiarle la tarea. El sistema mostró de inmediato sus estadísticas. Un nivel de lealtad del 95%, raza identificada como elfa, y una edad real de 257 años, aunque no aparentaba más de 24. Ren se sorprendió al saber que no era humana, pero se sintió tranquilo por su alta lealtad. Al presentarse, la sacerdotisa dijo que se llamaba Aeri y se refirió a sí misma como la santa doncella de la iglesia. Ella preguntó cortésmente por el motivo de la visita. Señalando al padre de Lillian, Ren explicó que el hombre parecía estar maldito y preguntó si Eri podía ayudar. Eri asintió con confianza y comenzó a examinar al hombre. Cerró los ojos brevemente y los volvió a abrir con un brillo dorado, examinándolo de cerca. Al cabo de un momento, confirmó la sospecha de Ren y comenzó el tratamiento. Invocando una brillante esfera de luz, la dirigió hacia el cuerpo del hombre, expulsando la energía oscura. El hombre se sintió revitalizado, expresó su gratitud a Ren y prometió volver al trabajo inmediatamente. Ren, sonriendo, le aconsejó que descansara y se asegurara de que todo estaba completamente asentado antes de reanudar el trabajo. Luego tomó la caja que tenía el cristal negro y le pidió a Ari su opinión sobre ello. Ari examinó el cristal detenidamente y lo identificó como uno con magia y mucha energía mágica. Dijo que esa energía se usaba para maldiciones. Sin embargo, aclaró que esta maldición en particular era más bien una broma, diseñada para causar fatiga más que daños graves. La explicación incomodó a Ren. Se preguntó si esos cristales eran difíciles de producir. Ari respondió que para un mago de alto nivel, crear un cristal al día era relativamente sencillo. Podrían esparcirlos fácilmente por la obra. La expresión de Ren se ensombreció cuando se dio cuenta de la naturaleza deliberada de la interferencia. Ari reconoció el proyecto de Ren, alabando su impacto en la reducción del número de personas que buscaban ayuda en la iglesia. Ren, ahora seguro de la identidad del culpable, decidió actuar. Le preguntó a Ari si era posible acabar con la maldición de toda la obra. Ari le informó con pesar de que no era posible. La eliminación diaria de cristales individuales solo ralentizaría el avance del proyecto. Ren suspiró, reconociendo la necesidad de abordar la raíz del problema. Ari mencionó entonces a alguien que podría ayudar, pero advirtió que se trataba de un individuo excéntrico. Le dio una dirección y Ren decidió investigar. Ren y Lia llegaron a una gran mansión que Ari identificó como la casa de Selene, la antigua presidenta de la Asociación de Magos. Al acercarse a la puerta, Ren llamó con firmeza, con una determinación inquebrantable. De repente, Lia sintió peligro y apartó rápidamente a Ren.
lanzando humo y escombros al aire. Ren, asustado, exigió saber qué estaba pasando. Una mujer impresionante emergió del humo, con voz llena de frustración. Ella maldijo su experimento fallido, prometiendo tener éxito, aunque eso significara hacer volar por los aires toda Island City. Tras entrar en la casa, Rain presentó tranquilamente su petición a Selena, explicándole el asunto y buscando su ayuda. Sin embargo, ella se negó abiertamente, despidiéndole con brusquedad. Informó a Rain de que estaba ocupada investigando un nuevo artefacto, la magia, y no tenía tiempo para ocuparse de sus problemas. Intrigado, Rain le pidió explicaciones, preguntándose si se refería a algo como una varita mágica. Selena se burló de la sugerencia, mofándose de su limitada comprensión. Leia, con su gélido porte, intervino de inmediato, advirtiendo a Selena que cuidara su tono al dirigirse al joven maestro Rain, y comentó el impresionante poder mágico de Leia. Con una sonrisa pícara, Selena sugirió que Leia siguiera siendo su ayudante. A cambio, Selena prometió ayudar a Han tan pronto como su investigación fuera exitosa. Chispas de rayos crepitaban alrededor de Selena mientras desplegaba su poder. Leia, imperturbable, se preparó para contraatacar, con voz afilada, ofreciéndose a enseñar modales a Selena. Al percibir la creciente tensión, Ren se interpuso entre ellas y pidió a Leia que se apartara. Le recordó que estaban aquí para ayudar, no para empezar una pelea. Volviéndose hacia el desordenado espacio de trabajo de Selena, Ren le preguntó si había creado los objetos que había esparcidos por la mesa. Se preguntó si serían dispositivos mágicos. Los ojos de Selena brillaron de orgullo al confirmar su observación. Sin embargo, aclaró que todo lo que había sobre la mesa era un producto fallido. Explicó que estaba intentando crear un dispositivo mágico capaz de sellar la magia del elemento rayo dentro de su cuerpo. Ren se maravilló ante el concepto, comparándolo con el almacenamiento de energía eléctrica. Selena confirmó su interpretación y mencionó que la explosión anterior se debió a que sus dispositivos no pudieron resistir su poder. Despidiéndole de nuevo, dijo que necesitaba descansar y continuar con su investigación. Ren hizo una pausa, reflexionando profundamente antes de hacer una oferta. Le dijo a Selena que si él podía ayudarla a crear el dispositivo que necesitaba, ella tendría que ayudarle con sus problemas con el gremio de magos. Selena, escéptica y enfadada, lo ignoró, diciendo que su investigación era demasiado compleja para que alguien como él pudiera resolverla. Manteniendo la calma, Ren le aseguró que hablaba en serio. Prometió ayudarla a crear el dispositivo mágico, pidiéndole a cambio su apoyo. Intrigada pero dudosa, Selena finalmente aceptó, pero puso una condición. Si Ren lo conseguía, ella no solo se encargaría de Malcolm, sino que también se aseguraría de que el gremio de magos obedeciera los deseos de todos, a sus órdenes. Si fallaba, ella no dudaría en castigarle. Sin perder tiempo, Ren pidió a Selena que preparara los materiales necesarios. Utilizando el plano proporcionado por el sistema, la guió en el montaje de una batería de litio formada por 8 grandes pilas interconectadas. A pesar de sus esfuerzos, Ren se sentía nervioso. No tenían una fuente de energía fiable para probar el dispositivo porque no había ningún generador hidráulico disponible. No tuvieron más remedio que recurrir a la magia de Selena como sustituto. Selena, siguiendo las instrucciones de Ren, ensambló los componentes, pero permaneció escéptica. Le recordó que la mayoría de los materiales no podían resistir su poder mágico y le advirtió de que el dispositivo podría explotar. Ren, imperturbable, le entregó los cables y la tranquilizó. Le explicó que la batería tenía una capacidad aproximada de 185 vatios hora y la animó a canalizar su energía para ella. De mala gana, Selena comenzó a usar su magia. Para su sorpresa, el dispositivo absorbió su energía sin dificultades. Curiosa, aumentó la potencia, pero la batería permaneció estable. Sorprendida, Selena preguntó por qué no había explotado. Han sonrió y se burló de ella, sugiriéndole que su poder mágico no era tan impresionante como pensaba. Enfurecida, Selena desató toda su fuerza. Incluso a plena potencia, la batería se mantuvo estable, sin mostrar signos de daño. Selena se quedó boquiabierta ante la cantidad de energía que podía contener el dispositivo y la facilidad con la que Ren lo había construido. Ren, contenta, se adelantó para verificar el nivel de carga.
La batería estaba al 87% de su capacidad. Internamente se sorprendió de la fuerza de Selena. Había recargado casi toda la batería, suficiente para alimentar un carro eléctrico durante más de 3000 kilómetros. La confianza de Ren creció cuando habló con Selena y compartió su intención de transformar el gremio de magos. Los llamó potenciales fuentes de poder y describió su visión sobre sus capacidades mágicas. Selena, curiosa, le preguntó si Ren mismo podía usar magia de rayos. Ren no lo negó. En su lugar, afirmó que podía hacer que todos los habitantes de Ciudad Insular fueran capaces de utilizar la magia. Selena se mostró escéptica, señalando que la magia no podía aprenderla cualquiera. Ren, sin embargo, mantuvo la compostura. Le sugirió que tenía un aparato mágico incluso más poderoso que la batería y le prometió revelarle un mundo donde la magia fuera accesible para todos si aceptaba ayudarlo. Selena, confused and curious at the same time, could not imagine such a possibility, but decided to continue working with him. The next day, at the Mages Guild, Malcolm was calmly reading a book, confident that Ren would soon come begging him for help. His calm was interrupted by Selena's sudden arrival. Al verla entrar, Malcolm se quedó helado. La expresidenta del gremio de magos era la última persona que esperaba ver. La saludó con cautela. ¿Por qué has venido?, se preguntaba mientras la voz de Selena se llenaba de ira al enfrentar a Malcolm, acusándolo de atreverse a desafiar la autoridad de la casa del Gran Duque. Sus palabras fueron duras cuando ella le preguntó si estaba planeando una rebelión. Malcolm, visiblemente agitado, tartamudeó nerviosamente, negando tales intenciones. Aseguró a Selena que nunca albergaría pensamientos tan peligrosos. Number convencida, Selena agarró a Malcolm por el cuello. Estaba visiblemente agotada. Le exigió la verdad, insistiendo en que confesara lo que había hecho en la obra de Ren. Malcolm, tembloroso, cedió rápidamente. Admitió haber convocado a todos los magos del gremio e incitado su ira, alegando que el joven maestro Ren les había faltado al respeto. Confesó haber dado instrucciones a los magos para que crearan cristales infundidos con maldiciones y utilizaran magia de teletransporte para plantarlos bajo tierra en la obra. Este ardid pretendía cansar a los trabajadores con la esperanza de que Ren les culpara de su pereza. El objetivo de Malcolm era obligar a Ren a disculparse y buscar una cooperación más estrecha con el gremio de magos. Selene escuchaba con una mezcla de incredulidad y frustración. Sacudiendo la cabeza, llamó idiota a Malcolm y recalcó que había sido manipulado. When Malcolm, still confused, asked who had used him, Selene dismissed the question. Instead, she ordered him to immediately call all the wizards involved in the sabotage. Malcolm hurried to nod and ran to fulfill her order. En cuanto Malcolm se hubo marchado, Selena cogió un talismán para ponerse en contacto con Ren. Le informó de que había resuelto el problema con el gremio de magos. A través del talismán, Ren le expresó su gratitud, agradeciéndole su ayuda. Selene, curiosa, le preguntó si necesitaba su ayuda para tratar con Eldri, ofreciéndose a hacerlo desaparecer sin dejar rastro. Ren se negó rápidamente, agitando la mano por reflejo a pesar de que no podía verle. Le explicó que Eldri no era una gran preocupación y que aún lo necesitaba para atraer una amenaza mayor. Aceptando la decisión de Ren, Selena accedió a no interferir. Su tono cambió a entusiasmo cuando mencionó los nuevos inventos que Ren había mencionado antes. Le presionó para que le diera más detalles, preguntándole cuándo estarían listos e insistiendo en que la llamara cuando empezaría a trabajar en ellas. Ren promised to keep him informed, but emphasized the importance of the guild wizards finishing charging their batteries first. The next day, at the city lord's residence, Eldri met a mysterious man shrouded in shadows. Eldri, visibly worried, informed him that Ren had already taken control of the Mages Guild. Nervous, he asked for advice. The mysterious man, however, remained calm and disdainful, stating that the Mages Guild did not pose a real threat, except for Selena. Redirigió la atención de Eldri hacia el proyecto de la presa de Ren, advirtiéndole de que si la presa tenía éxito, podría revitalizar al pueblo de Aeslon, un escenario que no podían permitirse.
Eldri aseguró al hombre que ya había preparado trampas para Ren y reveló un plan adicional. Su intención era presionar a los nobles encargados del suministro de alimentos para que subieran los precios, socavando los esfuerzos de Ren. Cuando Waits y Chintor el Misterioso expresaron sus dudas sobre la lealtad de los nobles, Eldri explicó con confianza que, aunque los nobles pudieran traicionarle, nunca traicionarían sus propios intereses financieros. Lanzando una moneda de oro al aire con una sonrisa maliciosa, Eldri declaró que los fondos de Ren no durarían hasta que la presa estuviera terminada. La figura del misterioso hombre se disolvió en el aire. Mientras tanto, en el bullicioso mercado, Lillian estaba comprando suministros para la obra cuando un tendero la espantó bruscamente. Su tono era condescendiente cuando le dijo que se marchara si no tenía dinero para comprar la mercancía. Lillian, frustrada, señaló la absurda subida de los precios. El día anterior, 2 sacos de grano costaban 1 moneda de oro, pero ahora un solo saco costaba 2 monedas de oro. El tendero, imperturbable y arrogante, afirmó que podía fijar los precios que quisiera. Se burló de su incapacidad para pagar y levantó la mano como si fuera a golpearla. El alboroto atrajo la atención de los curiosos, muchos de los cuales se indignaron por las acciones del tendero. Lillian, determined to complete her task for Ren, accused the shopkeepers of speculation and warned them of Ren's possible wrath. The shopkeepers scoffed, dismissing her threat. He claimed his business was honest and that Ren had no reason to interfere. His arrogance only increased the frustration of those watching him. En la iglesia, Harry estaba igualmente enfurecido por la subida desenfrenada de los precios. Se dio cuenta de que los precios de los alimentos se habían triplicado en solo 3 días, lo que le dejaba con grano insuficiente para mantener a la población durante el invierno. Entregando a Harry una bolsa de monedas para su ayudante, le ordenó que comprara todas las provisiones que pudiera, prometiendo averiguar el resto más tarde. Harry vaciló, sorprendida por la inusitada cantidad de dinero, y señaló que sobornar a los guardias solía requerir mucho menos. Harry suspiró, instando a Aira a seguir sus órdenes sin rechistar. Antes de que Aira pudiera actuar, Leia apareció de repente, cogiendo la bolsa a la velocidad del rayo y entregándosela a Ren. Con expresión tranquila pero decidida, Ren sugirió una colaboración. Propuso trabajar juntos en un plan más amplio que abordara la raíz de la crisis y evitara una mayor explotación por parte de los comerciantes. Se preguntó qué tipo de cooperación tenía en mente. Ren sonrió ante su comportamiento cauteloso, sugiriéndole que se relajara y no se pusiera tan tensa al hablar de cooperación. Entonces mencionó casualmente que sabía que era una elfa. Eri, aunque muy preocupada por el hecho de que Ren hubiera descubierto su verdadera identidad, mantuvo la compostura y lo negó, insistiendo en que un elfo no podía estar viviendo en una ciudad humana. Ren, tranquilo, le devolvió una bolsa de monedas a Eri y le aseguró que no tenía malas intenciones hacia ella ni hacia los de su tipo. Eri, sin entrar en detalles, cambió la conversación, preguntando nuevamente qué tipo de colaboración proponía. Ren señaló las bolsas de comida que había en un carrito cercano y explicó que quería colaborar para resolver el problema del abastecimiento de alimentos de la ciudad. Aunque Eri respetaba la determinación de Ren, dudaba de su capacidad para abordar un problema tan arraigado. Expresó abiertamente su escepticismo, lo que hizo que Ren le preguntara por qué se sentía así. Eri se explayó explicando que el suministro de alimentos en Eastling estaba controlado por 4 familias importantes que habían ostentado el poder en la ciudad durante más de un siglo. Estas familias regulaban estrictamente los precios y su influencia era inquebrantable. Ella le recordó a Ren que, aunque había utilizado tácticas fuertes en el reciente banquete para intimidar a algunos de ellos, eran individuos astutos que, sin duda, encontrarían la forma de recuperar sus pérdidas. Ren la interrumpió, curioso por su profundo conocimiento del funcionamiento interno de la ciudad. Arya admitió haber vivido en el Islam durante más de 120 años y que entendía bien sus detalles. También sugirió que si Ren hubiera eliminado a la familia Elwyn en el banquete, podría haber habido una oportunidad de reconciliación. Pero ya era demasiado tarde. Arya agregó que, debido a la guerra y a los desastres naturales, la comida ya escaseaba y que, si los precios seguían elevados, su tribu tendría problemas para sobrevivir el invierno.
Ren la interrumpió nuevamente con una expresión decidida. Prometió a Ared que en 2 semanas los precios de los alimentos en Irlanda bajarían a niveles aún más bajos que antes de las recientes subidas de precios. En la mansión de Augustus, Ken, cabeza de la familia Klein, tenía lugar una reunión de celebración. Augustus expresó su gratitud a Eldry por su apoyo, reconociendo que su alianza había generado importantes beneficios. Otros presentes expresaron su agradecimiento, levantando sus copas para brindar por Augusto y su éxito compartido. El ambiente era de júbilo mientras el grupo celebraba sus recientes ganancias. Confiado en su estrategia, la celebración fue interrumpida por un criado que anunció que Ren les había invitado a su mansión para un banquete. Uno de los hombres, sobresaltado por la noticia, especuló nerviosamente si Ren planeaba castigarlos. Dirigiéndose a Augusto, le pidió consejos sobre cómo proceder. Augusto, tranquilo y calculador, les aseguró que no tenían nada que temer. Les explicó que el comercio de alimentos era completamente legal, protegido por el sistema que habían establecido. Augustus recalcó que mientras no desafiaran abiertamente a Ren, no correrían peligro. Recalcó que la fuerza colectiva de sus 4 familias era formidable y que ni siquiera el rey tenía autoridad para interferir en el precio de los alimentos. Con este razonamiento, el grupo se relajó, acordando que su posición era segura. Augusto sugirió que si Ren intentaba presionarlos, podrían hacer un gesto simbólico bajando ligeramente los precios, quizá 5 monedas de cobre. Sin embargo, les advirtió severamente que cualquier traición acarrearía graves consecuencias. Con la confianza restablecida, Augusto animó al grupo a prepararse para el banquete. A pesar de su sorpresa inicial por su insistencia en vestir ropa vieja y desgastada, siguieron su ejemplo. En la mansión de Ren, un sirviente les informó que Augusto y los invitados habían llegado. Ren dio instrucciones al criado para que les invitara a pasar y se asegurara de que la cocina preparara la comida. Un Ren se fijó inmediatamente en sus deliberados intentos de parecer empobrecidos, sus otrora lujosas ropas sustituidas por andrajosos atuendos. Divertido, pensó para sí lo mal que interpretaban sus papeles. Manteniendo la compostura, Renos los saludó con falsa sorpresa. Comentó lo inesperado que resultaba ver al noble que controlaba el suministro de alimentos de Elon con un aspecto tan desvalido. Augusto respondió rápidamente, alabando los proyectos de Ren y afirmando que ellos también querían contribuir a un bien mayor. Otro hombre se unió a la conversación, explicando que, bajo el liderazgo de Augusto, no solo donaban dinero a las iniciativas de Ren, sino que también vendían alimentos de sus almacenes a los precios más bajos posibles, incluso asumiendo pérdidas para ayudar a los ciudadanos. Lea, observando su descarado comportamiento, no sintió más que desdén. Sus descaradas mentiras e intentos de engañar a Ren no la sorprendieron. Ren, however, agreed, thanking him for his understanding and saying that he was deeply moved by his support. He explained to them that he had invited them to discuss the grain trading plan. Antes de que Ren pudiera continuar, Augustus les interrumpió, diciendo que comprendían las dificultades financieras de Ren. Reiteró que al precio actual de 2 monedas de oro por saco de comida, ya se estaban vendiendo con pérdidas. Los otros dijeron que sí, apoyando a Augustus. Ren sonrió y explicó lo que quería decir. Dijo que el precio de la comida en Irlanda debería ser de 4 monedas de oro por saco desde el día siguiente. Los nobles estaban sorprendidos por lo que dijo. Augusto estaba confundido y se preguntó si Ren realmente quería aumentar los precios. Ren lo confirmó con un tono calmado pero firme, diciendo que no solo incrementaría el precio a 4 monedas de oro, sino que también ganaría una comisión del 30% de todas las ventas. Cuando Ren anunció que el precio del grano subiría a 4 monedas de oro por saco y que él recibiría una comisión del 30%, Augusto se sintió visiblemente confuso. Se preguntó si Ren se había equivocado al hablar, sin saber si había oído bien. Ren no se repitió. En su lugar, recordó con calma a Augustus la comisión del 30% que recibiría. Al oírlo, Augusto y los demás nobles intercambiaron rápidamente miradas de satisfacción. Al principio, habían subestimado a Ren, pensando que no era más que un joven e inexperto señor. Ahora creían que era un astuto hombre de negocios como ellos.
Veían a Ren como alguien que comprendía sus intereses e imaginaban que, con su apoyo, sus empresas prosperarían. Se arrepintieron de no haberse dado cuenta antes de su astucia. Podrían haberse alineado con él mucho antes. Augusto, aunque animado por la declaración de Ren, sabía que no podían actuar precipitadamente. Sin documentación oficial, subir demasiado los precios podría provocar el caos, perjudicando potencialmente sus intereses. Con esto en mente, Augusto expresó sus preocupaciones, agradeciendo cortésmente a Ren su comprensión y preguntando cuándo se haría un anuncio oficial. Ren, preparado para ello, indicó a Lia que le entregara un documento. En tono alegre, le informó de que ya había redactado y sellado el aviso con el sello de su familia y que se enviaría por correo después de la comida. Mientras la conversación continuaba, Ren recordó a los nobles que a partir de ahora seguirían sus instrucciones, instándoles a aprender de las consecuencias que había sufrido la familia Elwyn. Augusto le aseguró con ansiedad que no le defraudarían. Tras el banquete, los nobles volvieron a reunirse en la residencia de Augusto. El inesperado acercamiento de Ren les dejó perplejos. Debatieron sin informar de esta novedad a Eldri, señalando lo extraño que resultaba que Ren subiera los precios en lugar de bajarlos. Algunos sospechaban que estaba motivado únicamente por la codicia. Augusto, sin embargo, desechó las dudas considerándolo una oportunidad de oro. Les recordó que si demasiada gente conocía su plan, sus beneficios disminuirían. Les aseguró que Ren no era más que un niño que utilizaba ventajas para atraerles y les animó a mantener en secreto la subida de precios. Una gran fortuna estaba a su alcance y solo un tonto dejaría escapar semejante oportunidad. A pesar de la confianza de Augusto, un noble cauteloso expresó su malestar. Admitió que en todos sus años nunca se había encontrado con una oportunidad tan lucrativa, lo que le dejó cauto. Aún así, prometió seguir el ejemplo de Augusto, inclinándose profundamente como muestra de lealtad. Los demás no tardaron en seguir su ejemplo, jurándole lealtad a Augusto. Satisfecho, Augusto rió a carcajadas y declaró que a partir de entonces actuarían como un solo hombre. Propuso que compraran inmediatamente todo el grano a los pequeños comerciantes antes de que se publicara el anuncio, asegurándose así el control del mercado y maximizando sus beneficios. Mientras tanto, en la finca de Ren llegaron invitados inesperados. La científica Hera irrumpió visiblemente furiosa. Acusó a Ren de estar del lado de los mercaderes corruptos, exigiendo saber por qué había prometido bajar los precios del grano y en cambio había permitido que se dispararan. Su ira aumentó cuando declaró que no se quedaría de brazos cruzados mientras se explotaba a la raza élfica. Lilian intervino rápidamente, tratando de calmarla. Él le aseguró que Ren quería bajar los precios y le pidió que confiara en él. Todavía agitada, Hera respondió, insistiendo en que Ren ya se había convertido en cómplice de los comerciantes codiciosos, rogándole que creyera en su plan. Tras un momento de tenso silencio, Hera se volvió hacia Ren con una expresión llena de preocupación. Vacilante, le preguntó si realmente tenía intención de subir el precio de los alimentos. Ren sonrió, pero prefirió no revelar toda su estrategia, limitándose a asegurarle que los precios de los alimentos bajarían pronto. En el peor de los casos, prometió, caerían a su punto más bajo en 2 semanas. Ella creía que él no comprendía las duras realidades del mundo. Habiendo vivido durante más de 200 años, nunca había visto bajar los precios de los alimentos después de un aumento importante. Ren, sensing her doubt, became serious. He asked a rhetorical question. If he put a knife to the nobles' throats, how much did she think they would lower the price? A coin? 10 monedas. Ella no tenía respuesta, pero se mantuvo escéptica. Dijo que aumentar el precio a 4 monedas de oro por saco era demasiado, señalando que a 2 monedas de oro la gente común ya tenía problemas para comprar comida. Con el precio duplicado, el hambre parecía inevitable. Ren mantuvo la calma y explicó que tanto si el precio era de 2 como de 4 monedas de oro, la gente moriría de hambre de todos modos. La única diferencia era el momento. Entonces dijo que bajar un poco el precio tenía sentido. No era por generosidad, sino para arruinar a los comerciantes y reírse de su dinero.
Durante el Meliciosium, Qualren se concentró en enseñar a Selena la creación y funcionalidad de las baterías de litio. Selena, fascinada por la complejidad del dispositivo, estaba completamente absorta en las lecciones. Su sesión fue interrumpida por la repentina aparición de Leia, anunciando que Sentes Ira había venido a visitarla una vez más. En los últimos días, Ira la había visitado con frecuencia, lo que llevó a Ren a preguntarse si tendría mucho tiempo libre en su... ¡Manos! Selena, igualmente curiosa, preguntó a Ren por qué había subido deliberadamente los precios de los alimentos. A estas alturas, los precios del grano en la ciudad habían subido a casi 7 monedas de oro por saco. Ren, surprised by how quickly prices had risen, had no time to respond when the woman from an earlier time entered the room. She immediately scolded him, exclaiming that not only ordinary people, but even some nobles could no longer afford to buy food. She asked him if he was aware of the seriousness of the situation. Manteniendo la calma, Ren preguntó a Leia cuántos días habían pasado desde la subida de precios, confirmando que habían sido 7 días. Al oír esto, Rem sonrió y declaró que había llegado el momento de ocuparse de los comerciantes. Era, aún frustrada, exigió a Rem que dejara de hablar en términos vagos y se explicara. Le avisó que si no lo hacía, la tribu de los elfos pronto dejaría de tener contacto con él. Ren finalmente explicó que no compartió todos los detalles de su plan anteriormente, porque tenía miedo de que esto alterara las cosas y generara sospechas entre los nobles. Ahora, con todo en su lugar, estaba listo para explicarlo. Ren reveló que el anuncio que fijaba un precio mínimo de 4 monedas de oro por saco estaba en vigor desde hace 7 días. Luego, hizo una pregunta a Eira preguntándole qué pensaba que ya no tenía la ciudad. Tras pensarlo un momento, ella respondió que no parecía faltar nada. Rand sonrió con complicidad ante su respuesta y replicó con calma: lo que no tiene la ciudad son comerciantes que vendan grano. Gracias a todos por seguirnos. Nuestro protagonista falleció de manera única, pero el destino le concedió otra oportunidad. Reencarnado en el cuerpo de un aristócrata, heredó una tierra en decadencia llena de corrupción, hambre y adversarios listos para atacar. Armado con los conocimientos de su vida pasada, está construyendo un ejército.